del síndrome de respiratorio. Básicamente el tratamiento surfactante, como se dijo antes, es una terapéutica probadamente efectiva, es una de las terapéuticas más exitosas de la historia de la neonatología y que ha sido las más estudiadas. Básicamente lo que hace es reemplazar la deficiencia surfactante de los prematuros, y esto ha disminuido la mortalidad fundamentalmente, pero también el escape de aire y algunas otras resultados menos importantes. Más que nada la mortalidad, es importantísimo reducir la mortalidad. Y hay miles y miles de pacientes enrolados en estudios clínicos para el distrito respiratorio. Una de las cosas que también hace, además de completar la cantidad suficiente de surfactante, es mejorar la función. ¿Por qué? Porque algunas de las situaciones que tienen recién nacidos es la inactivación de surfactante. Obviamente en la prematurez quizás predomine la falta de surfactante, la falta de síntesis surfactante, y en las enfermedades o problemas que vamos a ver, quizás la inactivación es más importante. Entonces quizás es un paradigma distinto. Básicamente esto lo vamos a hacer rápido, pero quizás el tema es que de aquellas preparaciones de origen animal, que como vimos son mejores que las sintéticas, lo que es importante es la presencia de proteínas. Y la presencia de proteínas es fundamental en la resistencia y la activación de surfactantes. Entonces se ha dado todo un tema de generar nuevas preparaciones, o sea, como se les decía, vamos a ver en un gráfico, los surfactantes no son todo lo mismo, básicamente no son fórmulas químicas, digamos, que se pueden replicar en un laboratorio, sino que son productos naturales, y entonces básicamente son distintos, son de distinto origen. No es lo mismo el surfactante de una vaca que de un cerdo, no es lo mismo la forma de extracción y no es lo mismo que se hace con ellos después. O sea que son preparados que son todos distintos. Se está buscando generar nuevas, o sea, también son mejorables, no solo son distintos, sino que son mejorables. Se está buscando que las nuevas preparaciones de origen animal y algunas de origen sintético tengan mayor funcionalidad a nivel de este componente de las proteínas naturales, que pueden ser de superficie natural, o también recombinantes o sintéticas. Se busca mejorar básicamente el efecto terapéutico y fundamentalmente reducir, como les decía antes, la susceptibilidad a la inactivación. Esto puede no ser perfectamente, estrictamente cierto, digamos, en cuanto a la cantidad que tiene cada uno, pero lo que quiere demostrar no solamente es que cada uno de estos es distinto, sino que el surfactante natural del ser humano es el que más proteínas tiene y es el que tiene componentes distintos del colesterol. Es básicamente que son todos los surfactantes naturales, y algunos de los sintéticos que incorporan proteínas son distintos, no es lo mismo cada una de las marcas. Entonces, en cuanto a las otras indicaciones que vamos a ver, además de la probada, paradójicamente les decía que el surfactante para el sistema respiratorio ha sido estudiado extensivamente y es una historia de éxito, digamos, en cuanto que se introdujo después de ser estudiado, a diferencia de otras terapéuticas que a veces se introducen sin estudios o a veces se estudian un poco después. Esta nota se estudió mucho antes de ser introducida y se siguió estudiando y tiene quizás hasta estudios de más, pero no importa. Para las otras indicaciones, paradójicamente, hay muy pocos estudios. Algunas, la mayoría quizás es porque son pocos pacientes, no es fácil enrolar pacientes con una incidencia baja en cuanto a la enfermedad, pero hay otras que no tanto. Pero en cuanto a las otras indicaciones es importante el tema de conocer el déficit secundario de surfactante. Es cuando previamente a la síntesis surfactante, previamente a la enfermedad, era adecuada o suficiente, y esto no ocurre solamente en prematuros, sino también en recién nacidos de término, en niños o también en adultos. ¿Cuáles son los mecanismos que haya déficit secundario? En general son alteraciones de la síntesis del surfactante, del metabolismo alveolar, la inactivación y las modificaciones bioquímicas del surfactante. En cuanto a la inhibición o inactivación, que es otro de los mecanismos además del déficit secundario, se debe generar la presencia del espacio alveolar de otros elementos, como pueden ser proteínas plasmáticas, hemoglobinas, fosfolipasas de las bacterias, digamos, infecciones, la bilirrubina y el mismo. Una cosa importante es que la madurez relativa de los pulmones y el surfactante, no solo el surfactante natural es distinto, sino que también es distinto en la medida que va madurando el recién nacido o el feto. Esta maduración, esta evolución del surfactante que se va sintetizando influencia la susceptibilidad a la inactivación y hay menor resistencia en el surfactante inmaduro. Otra de las cosas que además la madurez relativa influencia en la susceptibilidad de la inactivación es la presencia y el contenido de proteínas. Esto básicamente en ovejas prematuras y en ovejas de término, en oveja adulta, perdón,
cómo se inactiva en relación al aumento de proteínas en el espacio operado. O sea que la inactivación en cuanto a las propiedades tensioactivas son diferentes en la oveja prematura que en la oveja recién nacida de término o en la adulta. Entonces se supone que se da de la misma forma en el recién nacido. Entonces una de las cosas que se plantea es cómo aumentar la resistencia de la activación del surfactante. Es uno de los mecanismos que hablamos cuando nos planteamos otros problemas que en nuestra práctica podrían requerir el surfactante. Una de ellas es aumentar la concentración, repetir o aumentar la dosis, que es una de las cosas que se ha planteado en el síndrome respiratorio del adulto, en pacientes pediátricos, que la redosificación es demasiado seguida, no se han encontrado resultados, pero bueno, repetir la dosis, aumentar la dosis podría ser una forma. Otra forma podría ser modificar la composición, que con preparados sintéticos se podría agregar proteínas o lípidos. Se podría no solamente generar surfactantes sintéticos con proteínas análogas, con proteínas combinantes, o también agregarle a surfactantes naturales. Y la otra es agregar polímeros o dextrano, que lo que hacen es fijar alguna de las proteínas o las partículas de meconio en el alveolo y quizás mejorar el efecto. Son las tres cosas que se han preparado. Otra de las alternativas es cuando hablamos de una de las indicaciones más frecuentes, quizás después del sistema respiratorio, que es el síndrome de aspiración de meconio, y que una de las cosas que hace es el lavado. Primero la diluir con amplifusión o lavado de función fisiológica, la aspiración de la vía aérea, que es lo más común, pero después también está planteado el lavado con surfactante, que vamos a ver brevemente. Entonces, les decía que una de las más estudiadas, las indicaciones más estudiadas es la aspiración del líquido amniótico meconial, en la cual la fisiopatología de este problema incluye la inflamación, la obstrucción mecánica por el meconio y la inactivación del surfactante como parte de la fisiopatología de este problema. Pero tengamos cuidado, ustedes sabrán presente que los casos más severos de aspiración de meconio son usualmente parte de un problema general, un problema multisistémico que no es solamente la presencia de meconio en la vía aérea o en los pulmones lo que está originando la enfermedad, sino que es un componente más de la enfermedad, a veces hasta un marcador de la enfermedad, y lo que tenemos es un paciente que tiene un desorden multisistémico con afectación miocárdica, con fallo hemodinámico e hipertensión pulmonar severa en un contexto de un cuadro general. Desde hace ya varios años se empezó a estudiar el uso de surfactante en el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, siempre con estudios pequeños, de los cuales el primero es el estudio de Finlay con 40 pacientes ventilados por Salam, en el cual se les dio surfactante lentamente versus tratamiento convencional. Eran pacientes relativamente enfermos, con presión media de la vía aérea mayor de 7, FIO2 mayor de 50%, dentro de las primeras 6 horas de vida. Y lo que se vio es una mejora en la oxigenación, en la duración de la ventilación mecánica y en la duración de oxígeno. 40 pacientes. Hay un estudio también clásico de Andrea Loxe, que estudió enfermedades hipoxémicas en recién nacido de término, dentro de las cuales uno de los grupos más importantes era el síndrome de aspiración meconial, pacientes mayores de 2 kilos, y había 168 pacientes con Salam, y se estudiaron con surfactante o placebo. Bueno, pacientes más enfermos con índice de oxigenación de entre 15 y 39 y 100% de oxígeno, y lo que se encontró era que había menos ingreso a ECMO en estos pacientes con el uso de surfactante. Bastantes años más tarde, un estudio colaborativo realizado en China con 61 pacientes con índice de oxigenación mayor de 15, usó surfactante porcino en su tratamiento convencional y mostró mejoras en la oxigenación sin encontrar efecto en la mortalidad, duración de ventilación mecánica ni complicaciones. Un estudio en Chile que no se publicó pero fue presentado en forma de resumen en la reunión de sociedades de investigación pediátrica en el año 2005, el doctor Maturana no encontró diferencias comparando 25 pacientes con surfactante versus 28 pacientes con placebo. Entonces, el meconio tenemos alguna evidencia, son 2 estudios pequeños, pero ¿qué pasa? Tenemos también el problema de que se plantea no solamente el tratamiento con surfactante, que como les digo, tiene algunas ventajas cuestionables, pero que están en esos estudios pequeños, pero también se plantea el hecho del trabajo con surfactante como una terapéutica. Básicamente lo que se busca es utilizar el surfactante como medio para limpiar la vía aérea y los alveolos de meconio. Y esto se empezó a recomendar con un estudio bastante pequeño, un estudio piloto, que comparaba lavado con surfactante para el
para el síndrome de aspiración meconial con 22 pacientes, 13 versus 7, y bueno, que digamos, fue bastante cuestionado en cuanto a que era muy pequeño y que tengamos cuidado con dos cosas. Una, que los pacientes en general que uno trata se plantea tratar son pacientes relativamente enfermos, pacientes que tienen, como les decía, muchas veces un cuadro multisistémico, y pacientes que tienen en los componentes de su problema la hipertensión pulmonar, y que someter a los pacientes a una terapéutica de este tipo por ahí podría llegar a ser riesgoso. De todas maneras, se hizo un estudio multicéntrico bastante tiempo después al piloto, incluyendo 20 centros, pacientes que tenían bastante enfermos, una diferencia alveolar arterial mayor de 450, más mayor de 12, y se utilizó un lavaje con 15 mililitros por kilo de surfactante 2 veces. La duración del soporte respiratorio era el resultado principal. 65 pacientes no encontraron diferencias, encontraban diferente mortalidad, pero por el número no era significativo, con lo cual, digamos, todavía esto es algo que, por más que tiene gente que está muy entusiasmada y que evidentemente piensa que esto es una solución, todavía no se puede recomendar. En cuanto al surfactante de hernia diafragmática congénita, que es una indicación que se ha planteado, tenemos que en la hernia diafragmática congénita, además de la hipoplasia y la hipertensión pulmonar, también hay alteraciones morfológicas y bioquímicas del surfactante, en cuanto a que hay una maduración y desarrollo del pulmón que no es normal. Sin embargo, digamos, asociación de maduración anormal en cuanto a la hernia diafragmática y el déficit primario de surfactante es bastante controvertido. Algunos modelos animales muestran pulmones deficientes de surfactante, otros estudios muestran ARN mensajero suficiente en cuanto a las apoproteínas de surfactante. Esto todavía es dudosa la potencialidad del efecto, pero en un modelo de hernia diafragmática en feto de oveja, el surfactante fue efectivo en mejorar los resultados a corto plazo. Para resumir un poco y no extendernos demasiado, no hay estudios clínicos controlados en general. La hernia diafragmática es una enfermedad muy grave, es una enfermedad infrecuente, con lo cual no hay estudios controlados que hayan evaluado intervenciones terapéuticas. Entonces debemos recurrir a bases de datos, y hay una base de datos bastante extensa, digamos, que empieza a publicar resultados tratando de ajustar, que es una forma epidemiológica de ajustar por comparadores y por variables que pueden ser confundidoras de los resultados, y básicamente lo que buscaron ver es el efecto del surfactante de esta manera epidemiológica, con un número más alto de pacientes, que eran 192 tratados con surfactante y 330 sin surfactante, y básicamente en este sentido no se vieron diferencias en cuanto a los resultados principales. Mayor sobrevida en los que no tienen surfactante, por todo esto que vemos que no es beneficioso, digamos, es significativo a favor del no surfactante, pero también hay que tomarlo con cautela. La gente que trabaja en esta red siguió publicando estudios, y después de con más número de pacientes ya ponen no mejora, con lo cual la indicación de surfactante en hernia diafragmática por el momento no se debería recomendar. Vamos a ver brevemente otras indicaciones, y pasamos ya a la discusión de la mesa redonda, y estas otras indicaciones que vamos a hablar son arbitrarias, podrían ser más, pero traté de incluir lo más importante: neumonía neonatal, hemorragia pulmonar. Esta me interesa, síndrome respiratorio del paciente de término, casi término. En displasia broncopulmonar, esta ni la vamos a mencionar. En neumonía, pensamos que se sabe que el surfactante es inactivado secundariamente por todo esto que les contaba antes: inflamación, edema, presencia de fosfolipasas y otras proteínas que son segregadas por las bacterias, y que estudios experimentales en animales muestran que existe un déficit de surfactante, fundamentalmente las neumonías por estreptococo grupo B, y también, digamos, inhibición de la proliferación de estreptococo con la administración de surfactante. Hay un estudio clínico realizado, no es un estudio controlado, sino es un estudio de una serie de 118 pacientes que fue tratado con surfactante, pacientes con estreptococo grupo B, y que tuvieron una respuesta terapéutica con el surfactante que no es la misma que se ve en el respiratorio, menor y más lenta, pero que había una respuesta positiva, que obviamente estos pacientes eran prematuros y podían tener una superposición de cuadros, es claro,
pero bueno, es un efecto beneficioso en este contexto. Pacientes prematuros con infección y no es controlado. En el estudio que les contaba antes de Andrea Lorce, recién nacido del término, el descenso del requerimiento en ECMO, que era el resultado analizado, fue del 26 al 16% en casi 100 pacientes con diagnóstico de sepsis, no de neumonía, de sepsis. Pero bueno, hay un tema que tiene que ver con las propiedades antiinfecciosas de algunas de las proteínas surfactantes que hacen que esta potencialidad terapéutica sea atractiva. La hemorragia pulmonar es otra de las indicaciones planteadas, también es algo relativamente infrecuente, agudo, grave, no hay estudios controlados, sí hay reportes de casos, anécdotas, muchos hemos usado en hemorragias pulmonares el surfactante, pero básicamente es una enfermedad que quizás se debería llamar edema pulmonar hemorrágico, que ocurre en los primeros días de vida en los recién nacidos, especialmente los más prematuros, que genera una presencia masiva de proteínas del plasma, hemoglobina, lípidos de membrana de los eritrocitos en el espacio alveolar, y uno tiene derecho a pensar que también se produce inactivación del surfactante y un déficit secundario, y lo que podemos concluir, digamos, si analizamos un poco esos reportes de casos en los cuales hay un efecto, digamos, reportado, podemos llegar a decir que el surfactante podría estar justificado, no nada de recomendarlo, pero podría estar justificado en aquellos pacientes con hemorragia pulmonar severa, en los cuales, digamos, hay veces que cuando uno se le queman los papeles y el paciente está tan grave, tampoco tiene que ser tan estricto con la evidencia, ahí está justificado, podría estar justificado el uso de surfactante de hemorragia pulmonar. A la espera del ensayo, yo pongo acá, el uso criterioso de surfactante podría ser considerado un caso más severo de hemorragia a la espera de ensayos clínicos controlados, y me cuestiono si alguna vez un ensayo clínico en esta indicación va a poder ser realizado, creo que no. Esta sí es interesante, porque muchas veces tenemos pacientes, especialmente con la epidemia global de cesáreas, tenemos pacientes que no son los mismos miles de miles que fueron estudiados, sea el tratamiento profiláctico, temprano, pacientes mayores de 34 semanas que requieren surfactante. Alguna vez lo hemos pensado, lo hemos utilizado, pacientes que tienen un pulmón blanco, que son muchas veces pacientes con cesárea. De hecho, hay una corriente actual que usa corticoides prenatales en pacientes cercanos al término. Así que, bueno, puede llegar a ser 8% de distrés respiratorio en la incidencia en pacientes de 35 a 36 semanas, ARN en 130 cada 10.000, recién nacidos 34 a 36 semanas. En estos pacientes podría estar indicado el surfactante en algunas ocasiones. Son obviamente mucho más infrecuentes que en pacientes de otras edades, pero el 75% de los prematuros son mayores de 34 semanas, con lo cual es un número interesante. Acá sí podría haber una N para hacer un estudio. ¿Cuál es el problema? Por un lado, la fisiopatogenia en cuanto al déficit surfactante podría extrapolarse de alguna forma de los pacientes que han sido estudiados previamente, pero los resultados no son aplicables. ¿Por qué? Porque los pacientes cercanos al término con distrés respiratorio en general no tienen la gravedad y no se mueren de esto como se pueden llegar a morir los pacientes muy prematuros o los pacientes más prematuros. Entonces, el punto clave es ¿para qué trataríamos un paciente? Muchas veces se ha tratado de explicar esto con que se van de alta más rápido, con que están menos tiempo en el respirador, con que corren menos riesgo, pero la verdad es que no se puede extrapolar resultados de pacientes menores de 28 semanas o menores de 30 semanas al uso de surfactante en recién nacidos de esta edad gestacional. En la distancia bronco-pulmonar, por suerte el tipo de la distancia bronco-pulmonar severa, esta que podría requerir un tratamiento, en la cual podría plantearse un tratamiento con surfactantes, cada vez menos frecuente, pero de vez en cuando hay pacientes que tienen oxigenoterapia prolongada, ventilación mecánica continuada, que tienen proteínas en el espacio alveolar, que tienen inflamación y que uno podría decir que pueden tener una inhibición de la actividad del surfactante. Hay varios estudios en modelos experimentales que muestran alteración de las proteínas del surfactante, y hay un grupo, fundamentalmente un grupo de San Francisco, los doctores Roberta y Philip Ballard, el doctor Marley, que han estudiado, digamos, modelos de displasia broncopulmonar, no modelos, sino ensayos clínicos con pacientes con displasia broncopulmonar. Hay datos que hablan de un
potencial efecto beneficioso de dosis repetidas de surfactante, pero no llegan a ser concluyentes como para poder recomendarlo. Entonces, en resumen, la experiencia de líquido amniótico meconial es el más estudiado y difundido. Hay mejoras a corto plazo comprobadas por estos estudios que les contaba, pero resta definir la efectividad en cuanto a resultados más relevantes como mejor oxigenación, mejor índice de oxigenación, etc. Y las ventajas o no ventajas o desventajas del lavado. En la neumonía es efectivo, se superpone en general la neumonía con el estrés respiratorio y el déficit primario de surfactante. Hay pocos estudios. El tema potencial a evaluar es las propiedades antiinfecciosas de algunas de las proteínas de surfactante. En la hernia traumática congénita por ahora no se recomendaría. En la hemorragia pulmonar estamos justificados a usarlo si es grave, según mi visión. En pacientes cercanos al término, quizás usar con cautela, pero hay muchos interrogantes a definir. ¿Para qué lo usamos? Es el fundamental, y si es costo efectivo es el segundo. Y en displasia bronco-pulmonar, esperar estudios. Muchísimas gracias.